Amigas, amigos, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Galería VIP. Vamos a platicar sobre la reforma energética de la A a la Z. Para eso nos acompaña Nathalie Seguín, es directora ejecutiva de la Red de Acción por el Agua, FANMEX, y miembro y cofundadora de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Hola, muchas gracias por la invitación. Y también nos acompaña Alberto Rojas, vocero de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. Gracias también por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarnos. Grosso modo, sus primeras impresiones de esta reforma. Pues mira, principalmente una de las cosas que más nos ha sorprendido y ha sido la motivación de toda esta movilización de parte de la Alianza Mexicana contra el Fracking es la apertura de los hidrocarburos no convencionales en esta reforma energética. ¿Y por qué por qué tanto problema, por qué tanta preocupación en relación a los hidrocarburos no convencionales? Es que realmente le está abriendo la puerta a la técnica llamada y conocida como fractura hidráulica o fracking, ¿no? Y principalmente este es una de nuestras grandes preocupaciones porque es una tecnología que tiene un uso extensivo e intensivo de agua, el cual pone en gran peligro la realización del derecho humano al agua y saneamiento, entre una de las cosas, ¿no? Entonces, realmente, en términos de, bueno, no solamente el derecho al agua, sino una serie de derechos humanos que ya han sido reconocidos y ratificados por México, como es el derecho a la alimentación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la participación, en fin, hay una serie de derechos humanos que han sido violentados y bueno, no solamente se termina ahí, sino que la reforma energética incluso está dando apertura y está dando oportunidad a la expropiación y utilización de tierras que actualmente pueden ser fuentes de agua, pueden ser fuentes de alimentación y de subsistencia de una gran población de nuestro país. Con otro nombre, pero lo mismo. Sí, de hecho sacaron la palabra expropiación como tal, pero esta sigue estando en la ley justamente de expropiaciones, ¿no? Esta es una cuestión de manipulaciones de vocabulario dentro de la reforma aprobada, pero sin duda existirá este tipo de acciones para favorecer a las empresas tanto mineras como extractivas de fracking, ¿no? De gas de esquisto. ¿Y en tu caso opina lo mismo en Greenpeace? Sí, Greenpeace forma parte también de la Alianza contra el Fracking. Nosotros también estamos en contra de esa metodología para extraer hidrocarburos no convencionales. Pero hay otros temas que nos preocupan mucho más también, que son, por ejemplo, esta no es una transición energética, no es una verdadera reforma energética, porque para hacer una reforma energética uno debería pensar que la base de la matriz energética del país debería de cambiar de hidrocarburos a otra cosa más evolucionada, como pueden ser los renovables, de los cuales México es un país con mucha capacidad para generar energía solar, eólica, geotérmica, y desafortunadamente la forma como se visualizó y se presentó y ahora ya se está aprobando esta reforma nos encadena a mantener esa base fundamentalmente relacionada con hidrocarburos, todo tipo de hidrocarburos. El tema es que ahora se incluyen otros hidrocarburos que antes no eran la base. Y hay otros temas que de último momento el Senado incluyó y eso nos sorprendió mucho porque nosotros hemos acompañado la reforma desde que se presentó la Constitucional, cuando se aprobó, desde antes de que se presentara la iniciativa, iniciamos una campaña para promover renovables. Cuando la presenta el Ejecutivo, revisamos el contenido, hicimos un análisis, presentamos nuestras observaciones, nuestras preocupaciones. Una de ellas es fracking, otra es el tema de renovables y otra era que, como venían las leyes, se podría
ingresar a las áreas naturales protegidas, todos los parques nacionales, reservas de la biosfera, santuarios, etcétera, a realizar todo tipo de actividad del sector energético, desde la asignación, la extracción, la exploración, hasta la construcción de obras de infraestructura, por ejemplo, tendidos eléctricos, ductos, plantas de generación eléctrica, y eso nos preocupó mucho. Al final logramos que saliera esta parte de áreas naturales protegidas para asignación, exploración y explotación de hidrocarburos. Pero nos metieron un gol de último momento, ya no en la comisión, en las comisiones unidas en el Senado, sino en el Pleno del Senado. Se metió de último momento en la Ley de Industria Eléctrica, en la definición de energía limpia, se metió la energía nuclear. Y eso es algo que no teníamos ni siquiera en el radar, porque era algo que ya habíamos considerado que había México pasado. Ya estábamos esperando que Laguna Verde terminara su vida útil y adiós, ¿no? Nosotros teníamos, formamos parte de un observatorio nuclear que se cerró la operación a finales del año pasado porque vimos que ya esto se estaba acabando en México. Bueno, y ahora nos sorprenden con regresar a esta tecnología que para nosotros no es una tecnología limpia, por el contrario, es una tecnología sumamente sucia porque, por definición, una tecnología que genera un residuo, el cual no puedes tratar, porque lo único que puedes hacer es confinarlo de manera permanente a algunos decenas de años, centenas o miles de años, pues no es una tecnología limpia, ¿no? Si bien no es una chimenea, los riesgos asociados con la generación eléctrica a partir de esa tecnología pues son muy altos, ¿no? Entonces, sí hay varios temas que nos dejan pensar que esta reforma en realidad ha sido un retroceso para el país, independientemente de la relación que tiene que ver con la nacionalización o no de hidrocarburos, que es otro tema. Desde la perspectiva ambiental ha sido un retroceso. Sobre todo cuando se venía hablando de un gobierno más ambiental, ¿no? Más amable con el medio ambiente. No sé si necesariamente la ley de cambio climático, el reconocimiento que le dieron al propio presidente Calderón era más apegado a todas las energías renovables o era igual de distante tanto en teoría como en la práctica. Cabe mencionar algo que fue muy importante y fue parte de la estrategia que utilizaron. La Ley General de Cambio Climático habla de que en México tendrá que ser en 2024, tendría que tener 35% de sus energías renovables. Esto no significa, o sea, energía renovable y energía limpia no es lo mismo, y es justamente en este juego de palabras que metieron el gol, porque energía limpia, la definición que pusieron de energía limpia al incluir la energía nuclear no es en lo absoluto una energía renovable. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a tener que estar monitoreando muy bien el uso de las palabras, porque realmente lo que la Ley General de Cambio Climático indica es energía renovable, y en esta energía renovable es imposible y de ninguna manera se puede tomar en cuenta ni la energía nuclear ni la energía obtenida por el gas de esquisto, que sería por la fractura hidráulica. ¿Se ¿no? contradicen como tal? ¿Se contradicen ¿Con la ley? Sí, claro que se contradicen en lo absoluto. Sí, porque el tema de la ley de cambio climático, en el cumplimiento de esta meta, el problema que ha tenido México desde la publicación de hace poco más de 8 años de esta ley, bueno, desde que se inició su discusión hasta ahora, perdón, de 2008 para acá, ha sido que los programas específicos en materia energética no han establecido metas intermedias. Entonces, sí tenemos una meta 2024, pero no hay metas intermedias que nos permitan decir cómo hay que alcanzar esa meta y qué proporción de las energías renovables son las que vamos a ir desarrollando para alcanzar esa meta. Eso no está claro. Una de las cosas que nosotros pedíamos era que eso se clarificara. Y por el contrario, en lugar de clarificar, lo que terminaron haciendo fue incluyendo en la definición de energías limpias esto, pero en el último inciso de esa misma definición se dice que también podrá ser energía limpia toda aquella energía que así lo defina la Secretaría de Energía y la Semarnat conjuntamente, a criterio de ellos. Entonces, el problema es que van a definir al gas como una energía limpia también. O sea, para el secretario de Medio Ambiente del país, en la mayor parte de los foros a los que ha ido, está defendiendo que el gas es una energía de transición hacia las renovables, cuando en realidad México no necesita transitar a través del gas. Nosotros podemos directamente llegar a renovables porque ya hay la capacidad, ya hay proyectos, ya hay desarrollo tecnológico suficiente para lograrlo. Lo que pasa es que el gas se tiene que sacar ahorita porque cada día se hace menos competitivo con relación a las eólicas, por ejemplo. El tema del gas está asociado también con un tema muy relacionado con que ahorita todavía no hay suficientes estudios epidemiológicos que sean lo robusto necesario
para demostrar que esos casos que ahorita se conocen aislados en Estados Unidos y en otros lugares de efectos contra la salud se conviertan en una relación causa-efecto en donde la Organización Mundial de la Salud pueda determinar que hay una relación directa sobre algunas enfermedades. Eso pasa después de que tú estudies algo por 10, 12, 15 años. Yo soy médico de profesión y me especializo en salud ambiental. Entonces, una de las razones por las cuales les urge sacar ahorita es porque seguramente en 10 años ya va a haber información epidemiológica suficiente y robusta que ahorita sugiere, en ese momento seguramente ya no va a ser sugerencia, seguramente va a afirmar que va a haber un impacto ambiental. Entonces, un impacto ambiental, y ese impacto ambiental va a generar un daño directo a la salud. Y entonces ya no va a haber gobierno que pueda detener a los activistas y a la sociedad que exija la prohibición del fracking. ¿Por qué? Porque ya va a haber razón suficiente. Ahorita todavía no la hay. Pero y de eso están aprovechando. En este momento las contradicciones que decías, ¿no? Contra el derecho humano al agua, las afectaciones que va a haber per se en cada una de las entidades donde se haga este tipo de explotación. No, de hecho yo sí quisiera hacer algunas precisiones en ese sentido. En Estados Unidos ya tienen más de 10 años con este tipo de tecnología y hoy en día ya estamos viendo los resultados, no solamente en las afectaciones en la salud, sino en los casos legales que se están presentando, demandando a las empresas de fracking. Y de hecho acaba de suceder hace un par de meses que por primera vez una familia de Texas gana un caso contra una empresa de fracking, ¿no? Y esto definitivamente nos ayuda y nos va a estar, ahora sí que sería el primer escalón para poder ir generando la evidencia desde un punto de vista jurídico para poder ir ganando sistemáticamente estos casos, ¿no? Que se están dando, ya no tan aisladamente. De hecho, en Estados Unidos están saliendo por muchos estados estos problemas de salud y ya de manera, digamos, independiente, cada uno de los estados. En California lo acaban de prohibir, en Texas está prohibido, en Pensilvania, en Nueva York. En fin, hay una serie de estados donde ya realmente el problema, no solamente en cuanto al impacto a la salud, sino también la disminución de disponibilidad de agua. California en este momento está teniendo una grave sequía y principalmente la han adjudicado al uso intensivo de agua. Cada pozo utiliza entre 9 y 29 millones de litros de agua. En 2012, en Estados Unidos se perforaron alrededor de 9.100 pozos. Eso es el equivalente de alrededor de 17 millones, digamos, el agua de 17 millones de personas en un año. O sea, es nada más para tener una noción de la cantidad de agua que se necesita para este tipo de tecnología. ¿Y en qué estados se prevé hacer este tipo de explotación aquí en México? Y si le puedes explicar a la gente esta técnica que es sencilla, pero vale explicar. Sí, es sencilla, es técnicamente es realmente muy impresionante porque realmente el perforar, entonces bueno, es una perforación vertical de alrededor entre 3.000 y 5.000 metros de profundidad hasta llegar a la capa geológica, a lo que le llaman la roca de lutita o la roca de esquisto, que es una roca poco permeable que justamente por esa característica ha contenido tanto el gas como el aceite, ¿no? Entonces, al llegar a esa profundidad o a ese nivel, se extiende una serie de pozos alrededor de ese eje, teniendo como un máximo de 16 ejes horizontales, que pueden llegar hasta 4 kilómetros. Entonces estamos hablando de 8 kilómetros de cuadrados en donde se estaría haciendo la fractura de la roca de esquisto. Natalie, perdóname, tengo que hacer una pequeña pausa. Al regresar del corte hablamos ya un poco más específico de este tema. No le cambien. Generalmente se dice, bueno, es nada más un pozo. No solamente se va a hacer un pozo, se van a hacer miles de pozos en una misma área y es por eso que existe un impacto tan fuerte tanto en la disponibilidad de agua como en la contaminación de agua, tierra y aire.
Gracias por seguir con nosotros en Galería VIP. Estamos platicando acerca de la reforma energética. En este punto hicimos una pausa para hablar de la técnica del fracking, Natalie. Nos decías. Entonces, bueno, una vez que se hace toda esta perforación, lo que sucede es que se inyecta a grandes presiones, alrededor de entre 9 y 29 millones de litros de agua mezclados a arenas y a unos 300,000 litros de químicos tóxicos, altamente tóxicos, que hoy en día ni siquiera se conoce cómo limpiar, cómo lograr limpiar estos químicos del residuo que queda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que en el momento que se hace esta inyección a gran presión, al final del pozo se realiza lo que es la fractura hidráulica, la fractura de la roca, y gracias a todos estos químicos que se utilizan es que se puede mantener abierta la fractura y entonces se recupera el gas dentro del pozo. Cabe mencionar, y esto es muy importante, que apenas se logra recuperar el 10% del gas contenido en esa roca. Entonces, realmente es una técnica muy costosa, con unos impactos ambientales y sociales extremadamente altos, un costo económico muy alto, para realmente estar recuperando una fracción mínima del gas presente en estas formaciones, cuando tenemos gas metano que estamos desperdiciando en todos los pozos actuales de petróleo, ¿no? Esa famosa flama que se ve quemándose en los pozos petroleros es el mismo gas que se está queriendo extraer de grandes profundidades. ¿En dónde se prevé? ¿En qué estado se prevé? Los estados que se tienen contemplado son los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Tampico, el norte de Veracruz, Puebla, una parte muy pequeña de Oaxaca. Algunos ya afectados por la propia sequía. Eso sin lugar a duda. Todos estos estados que mencioné del norte de por sí ya viven un gran estrés hídrico, es decir, que ya extraen mucho más agua de lo que tiene la capacidad, digamos, el manto acuífero de recuperarse, ¿no? Y además estamos hablando de zonas agrícolas, ¿no? Que realmente han sido en los últimos años las zonas de alta producción de alimentos, y que en el momento en que se empieza esta tecnología de fracking a utilizar, se empezarán a tener grandes contaminaciones, no solamente del agua, sino de la tierra. Y viene el segundo paquete. Bien, un segundo paquete. Ahora, a mediados, finales de este mes de agosto, estarán presentando un segundo paquete que le llaman el paquete verde, y es un paquete que propone una serie de reformas a la legislación ambiental con la finalidad de poder operativizar lo que ya aprobaron. Esto es, no solamente se necesita reformar el marco energético, también para poder construir necesitas un permiso de impacto ambiental, necesitas un uso de suelo, ¿no? Cambiar lo forestal hacia otro. Y eso implica reformas a la legislación ambiental. Entonces, lo que se viene es algo que nos preocupa mucho, porque seguramente en aguas nacionales se reconocerá el uso de fracking, ¿no? Como un uso nuevo del agua, y se tendrá que poner en prelación con algunos otros usos. Se facilitará que se les den los impactos ambientales, se facilitará que se les den los cambios de suelo. O sea, las áreas naturales protegidas también. Ahí no tanto, porque para exploración y explotación no pueden meterse. Pero si quieren pasar un ducto o si quieren pasar un tendido eléctrico, pues va a ser más fácil que consigan un permiso para quitar la masa forestal o para modificar el ecosistema que antes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que prevén es facilitar ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, se habla de que no va a haber expropiación y ha sido como uno de los grandes debates. El PRI y el PAN han asegurado que no es así. Es un cambio en la redacción, palabras más, palabras menos, pero ¿cómo se va a vivir? Pues mira, principalmente creo que aquí cabe mencionar una cosa, y es que está habiendo una serie de incongruencias con los derechos ya adquiridos en la Constitución. Y justamente acaba de mencionar la Ley General de Aguas, que tiene que salir próximamente, que su origen, y digamos, se solicita esta Ley General de Aguas por una modificación constitucional que se da en febrero de 2012, en donde en el artículo 4 de la Constitución se reconoce el derecho humano al acceso al agua. Entonces, ¿cómo es posible que a inicio de 2012 se esté reconociendo este derecho y que no se contemple
cumplir con este derecho a la hora de elaborar una reforma energética. No es posible que se esté abriendo el uso al fracking cuando hoy en día no hemos cubierto la realización de acceso humano universal a todos los habitantes de este país, ¿no? Entonces, hay una gran incongruencia en la manera en la que se están desarrollando estas reformas y bueno, regresando a tu pregunta de la expropiación y del uso, digamos, de tierras de otros, es algo que bueno, ya se ha estado realizando con la ley minera, avalada por la ley minera, y existen ya grandes problemas y conflictos sociales hoy en día en nuestro país en relación a las compañías mineras extranjeras que encima de todo no dejan realmente una utilidad al país. Realmente lo único que han estado haciendo es envenenar los recursos hídricos y las tierras, dejando enfermedad sin duda. Y es lo mismo que va a suceder con las compañías de fracking, incluso con menos tiempo. ¿Por qué? Porque la durabilidad, digamos, de cada uno de estos pozos es muy baja. Realmente la productividad de estos pozos baja a alrededor de un 80% en menos de 2 años, ¿no? Y no vamos a equiparar la producción, por ejemplo, de Estados Unidos de ninguna manera. Es lo que se está buscando, se está diciendo que se van a hacer 10,000 pozos anualmente, ¿no? Que bueno, es lo que se hizo en 2002 en Estados Unidos. Sin embargo, si uno ve lo que ha sucedido en Estados Unidos, en donde de por sí tienen más espacio, el conflicto por la tierra va a ser muy fuerte. ¿Tienen una relación de cuántas personas resultan afectadas con esta técnica? O sea, no solamente por donde cruza el pozo, ¿no? Sino con la contaminación del agua, incluso la falta de la misma, etcétera. Mira, una relación como tal todavía no hemos hecho, pero sí es muy impresionante y creo que valdrá la pena que el auditorio entre a nuestras páginas de redes sociales para poder ver las imágenes de lo que significa el fracking físicamente hablando, ¿no? Porque generalmente se dice, bueno, es nada más un pozo. No solamente se va a hacer un pozo, se van a hacer miles de pozos en una misma área y es por eso que existe un impacto tan fuerte tanto en la disponibilidad de agua como en la contaminación de agua, tierra y aire, porque cabe mencionar que el 37% de los químicos que son utilizados en esta técnica son volátiles. Entonces, no solamente vamos a estar contaminando agua y tierra, sino también los vamos a estar respirando. ¿Y qué hay de los beneficios en cuanto a la nueva estructura de Pemex y de CFE? Bueno, la estructura de Pemex y CFE, bueno, digamos que es un tema más relacionado con la forma como se administra. Independientemente de la tecnología que hubieran usado, el problema es que siguen sin voltear a los renovables, siguen sin voltear hacia otro tipo de forma de generación de energía en este país. Y hay otro tema que es el de eficiencia energética. Se está apostando mucho a que generemos más energía, pero todavía no somos eficientes en el uso de la energía. Entonces, hay un porcentaje ahí que deberemos de tener un esfuerzo adicional para reducir ese dispendio de energía que lo estamos generando o lo vamos a generar de manera sucia. Entonces, si lo vamos a generar de manera sucia, por lo menos que no se desperdicie, ¿no? Ni siquiera eso está observado. Y ¿Cómo le podemos explicar eso a la gente, la eficiencia? Por ejemplo, nosotros tenemos en México muchas normas oficiales mexicanas. Cuando uno compra un refrigerador o cuando compra una lámpara, tiene generalmente un sello que dice que además de que funciona bien, es eficiente. Y uno puede escoger entre una lavadora o un refrigerador que es más o menos eficiente, ¿no? Y ahí viene un sello en donde te dice si tiene un grado de eficiencia, cuánto se ahorra energía en comparación con otro refrigerador u otra lavadora de la misma capacidad. Entonces, pero no solamente tiene que ver con el tipo de equipo que uno compra, también tiene que ver con los hábitos que uno tiene en el hogar, como gobierno y en la industria. Y ahí estamos como que un poco flojos porque hay muy poca cultura de la eficiencia energética en México. La mayor parte de la cultura está arraigada en la industria porque para ellos les conviene, no necesitan gastar tanta energía, ¿no? Porque eso les merma utilidad. Pero en gobierno se dispendia la energía. Uno puede ver muchas oficinas, muchos lugares en donde las luces están prendidas cuando no hay nadie o luces en la vía pública que están prendidas cuando es de día. Entonces, hay una serie de cosas, el tipo de luminarias que utilizan son luminarias de mucho gasto energético. Entonces, ese tipo de cosas que parecen menores sí representan un consumo grande de hidrocarburos, ¿no?
y también fomenta este dispendio y esta sed por energía. Entonces, en la medida que tengamos más eficiencia energética como sociedad, vamos a demandar menos energía y vamos a ser más capaces de suplirla por vías renovables. Para cerrar brevemente el programa, ¿cómo nos posiciona en tema de cambio climático, en el combate al cambio climático, esta reforma? Pues es un tema que ninguna de las leyes que se aprobaron, ninguna, incluye una coordinación con la Estrategia Nacional de Cambio Climático, ¿no? Y yo creo que realmente es un retroceso rotundo que se está dando porque, bueno, se dio también la creación de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Protección al Ambiente, que es un órgano desconcentrado de la Semarnat, el cual, además de todo, va a ser juez y parte. Van a ser quienes van a ser los manifiestos de impacto social, por ejemplo, van a ser los que determinan y otorgan las asignaciones. Esto es algo absolutamente inaceptable. Sí, ellos van a dar los cambios de uso de suelo y los impactos ambientales para el sector. Y ellos mismos van a hacer su propia Profepa, ellos van a ser los que vigilan el cumplimiento. Y de por sí ya tenemos bastantes. Sí, de por sí no está funcionando mucho como está. Natalie Seguín es directora ejecutiva de la Red de Acción por el Agua FANMEX y miembro cofundadora de la Alianza Mexicana contra el Fracking. Muchas gracias por estar aquí con Muchísimas nosotros. Gracias por la Igual invitación. Alberto Rojas, vocero de la campaña de energía y cambio climático de Greenpeace. Muchas gracias. Se nos acabó el tiempo rápido, lástima. Sí, Vamos a rápido. tratar de hacer otro programa ya un poco más especializado en otro de los puntos de la reforma energética. Nos vemos la próxima, pásenla bien.